Buen día, gente, espero anden bien. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de el alcance de las variables, que es un tema que les va a generar problemas al comienzo de, digamos, de su carrera como programadores o con sus estudios como programadores. Y podemos comenzar hablando de el error relacionado a este tema, digamos, de lo que es el alcance de las variables. Les va a pasar inevitablemente que en algún punto van a compilar un programa y van a llegar a este error que estamos viendo acá, que es cannot find symbol. Java les va a decir que no puede encontrar un símbolo y les va a apuntar seguramente a el nombre de una variable. En este caso estamos hablando de la variable clave, ¿no? En este caso particular, en su caso les puede pasar con la variable que hayan definido. ¿Ah? Tenemos que entender algunas cosas respecto a las variables. Las variables tienen un alcance o lo que se llama un ámbito. Pueden encontrar el tema como alcance de variables o ámbito de variables. Pero se trata de lo mismo. Las variables tienen un contexto en el cual son conocidas o visibles para nuestro programa. No es que declaramos una variable y la usamos donde quieramos. No, no es así. Podemos decir que típicamente una variable existe a partir de su declaración. Es decir, cuando nosotros decimos string user o usuario es igual a admin, ¿no? O int opción es igual a 1. Esa es la declaración de la variable y podemos decir o vernos tentados a decir de que de ahí en adelante se va a poder utilizar esa variable. Pero no es tan así. Tenemos que tener en cuenta dónde se declaró, en qué lugar se declaró esa variable, que es el contexto de esa variable. Y lo segundo, hasta qué momento existe esa variable. Es otro dato importante que tenemos que tener claro. ¿Ah? Las variables tienen un ciclo de vida. Podemos decir que las variables tienen un momento en el cual se crea, que es la declaración de la variable, como decíamos antes, int opción igual 0, por ejemplo. Esa es la declaración. Y en ese momento se reserva el espacio de memoria para guardar el valor de esa variable. ¿Tá? De ahí en adelante podemos utilizarla. Pero tenemos que tener algo muy presente. La segunda etapa en la vida de una variable es que se utilice. Por ejemplo, la utilizamos para guardar un dato que ingresó el usuario por línea de comando o para, por ejemplo, almacenar el valor de un producto. Se actualiza, lo que sea, pero la visibilidad de una variable está acotada por el bloque en el cual se declaró y desde el punto en el cual se declaró. No es que podamos utilizar una variable en cualquier lugar. La variable se puede utilizar a partir del momento que se declara hacia abajo, pero dentro del bloque en el cual se declaró. Esto significa que, por ejemplo, si declaramos una variable dentro del bloque del main, esa variable se puede utilizar desde que se declara hasta que termina el bloque del main. No se puede utilizar más allá. Si declaramos una variable dentro del bloque de un if, se puede utilizar a partir de que se declara hasta que termina el bloque del if, no hasta que termina el bloque del main. Bien, esto lo vamos a ver en algunos ejemplos ahora. Y al final se destruye esa variable. Como decíamos, cuando termina el bloque en el cual se declaró la variable, Java destruye esa variable porque esa variable no es deja de ser válida o deja de ser útil porque su ambiente o su contexto ya terminó de ejecutarse. Su ámbito, lo que se llama su ámbito, ya terminó su ámbito. Por ejemplo, si terminó el bloque del if en el cual se declaró, ya no sirve más y no existe más esa variable. ¿Ah? Entonces, podemos quedarnos con esta idea de que una variable se puede utilizar desde el momento en que se declaró, en el bloque en el cual se declaró y en los subbloques
de este bloque. Si nosotros, por ejemplo, declaramos una variable dentro del main y adentro del main creamos un if y dentro de ese if hay un switch, en todos esos subbloques hacia adentro se puede utilizar esa variable. ¿Tá? Y tercero, hasta que termine de ejecutarse el bloque donde se declaró. Recuerden esto, cuando termina de ejecutarse el bloque en el cual se declaró esa variable, la variable se elimina. Java elimina y libera la memoria de esa variable. ¿Ah? Viéndolo de forma práctica, pensemos en los casos que hemos visto. El escáner. Scanner input es igual new scanner. Esto es una variable de tipo scanner. Miren el alcance o el contexto en el cual es válida esa variable. Como lo declaramos directamente dentro del bloque del main, el scanner se puede utilizar dentro de todo el bloque main, y acá por ejemplo tenemos un if, y adentro del bloque del if también yo puedo utilizarlo. Acá hago string clave es igual a input next line. Input es la variable de tipo scanner que creamos acá arriba. Y acá también se puede utilizar, está perfecto esto. ¿Ah? O sea, se puede utilizar dentro del main y dentro de los subbloques del main. Acá adentro, si queremos crear o necesitamos crear un while, dentro del bloque de ese while, podemos utilizarlo también. ¿Ah? Ahora, mire, si nos fijamos en este ejemplo, dentro de este if, creamos una variable de tipo con nombre clave y decimos input next line, pedimos al usuario. Pero fíjense ahora lo que ocurre. Como está la variable, está declarada dentro del bloque de este if, puede ser utilizada cuando, a partir de que se declara, dentro del bloque en el cual se declaró. O sea que se fijan, esta variable se podrá utilizar acá en el contexto de este recuadro más grande. Fuera de ese recuadro está fuera de su ambiente o de su alcance. ¿Ah? Si nosotros, como tenemos acá, usamos la variable para imprimir un mensaje en la consola con el systemout, pero esto es un error, porque si se fijan, estamos usando la variable clave fuera del contexto en el cual es válida. Bien, fuera de su alcance. Esta variable en este punto no existe. ¿Por qué? Porque existe a partir del momento en que se declara dentro del bloque que se declara, que es el bloque del if, no es del bloque del else. Y cuando termina de ejecutarse el bloque, esa variable se destruye. Bien, entonces no existe dentro del bloque del else. Bien, entonces, acá tenemos otro ejemplo. Digamos que dentro del main creamos un if y dentro de ese if creamos un switch. Y dentro del case, de uno de los cases de ese switch, por ejemplo, el case alta, por decir algo, definimos una variable string nombre usuario. Esa variable será conocida o tendrá como ámbito el bloque del case. Es decir, esto es el ambiente o el alcance de la variable nombre usuario. No podrá ser utilizada por fuera. Acá, por ejemplo, esto es un error lo que vemos acá abajo. Cuando tratemos de utilizar la variable nombre usuario en el case baja, el bloque de baja no es un subbloque del otro case. No, está en el mismo nivel. Entonces podemos decir que es un bloque hermano. Está en el mismo nivel de indentación. Entonces la variable nombre usuario no existe en ese contexto, porque no está declarada acá adentro, ni está declarada en un nivel superior, como por ejemplo a nivel del switch, acá como opción. Ahora, si pensamos en opción, opción se conoce en este nivel, se conoce dentro de cada case, porque está declarada en un nivel más arriba de los bloques de los case. ¿Bien? Esto, por ejemplo, de vuelta, el alcance del nombre usuario es a partir del momento de su declaración y dentro del bloque en el cual se declaró, no más allá. Termina de ejecutarse el bloque donde se declaró y esa variable ya no es válida.
Bien. Ahora, si lo declaramos en un nivel superior, el bloque donde se declaró es el bloque que engloba todo esto. Entonces, se conoce a partir, por ejemplo, en el caso de opción, digámoslo así, opción se conoce a partir del momento que se declara y dentro del bloque donde se declara, que es hacia abajo. Bien. Bueno, eso es otro ejemplo. Tenemos el case. Y tenemos un último caso relacionado a las funciones. Las funciones o métodos, en general los métodos, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, son, digamos, formas de encapsular lógica relacionada a cualquier funcionalidad que quieramos implementar. En este caso tenemos una función que se llama calcular precio con IVA incluido, que recibe cierto parámetro, y adentro realiza operaciones, ¿no? Y acá, si nosotros tenemos una función y dentro del bloque, recuerden, llave de apertura y llave de cierre, tenemos dentro del bloque de esa función, tenemos una variable, como en este caso IVA precio, float IVA precio es igual al precio del producto, que es el parámetro que recibió acá, por 0,22, es el 22% de ese precio. Pero esta variable se declaró en el bloque de la función. Entonces esta variable se podrá utilizar a partir del momento en que se declara, fundamental, no arriba de la declaración no existe, pero a partir del momento que se declara hacia abajo y dentro del bloque de la función, que es el recuadro más grande. Fuera de ese bloque, la variable IVA precio no existe. Y es un poco lo que estábamos viendo en la consola. Cuando Java les dice cannot find symbol, no puede encontrar el símbolo y les señala una variable, es muy probable que estén utilizando esa variable fuera de su alcance, o fuera de su contexto, o fuera de su ámbito. Bien. El código relacionado a esta clase va a quedar colgado en GitHub, lo pueden ver, descargarlo y bueno, tengan cuidado con esto, es tener este concepto bien claro y sigan practicando y sigan mejorando la programación.